La educación está reprimiendo los talentos y habilidades de muchos estudiantes y está matando su motivación para aprender. Ken Robinson. En los últimos 50 años, las esferas económica, cultural y personal han dado un vuelco en el mundo entero. Y sin embargo, los sistemas educativos no han movido un ápice sus programas y sus objetivos. ¿Por qué se aburren los niños y niñas en el colegio? ¿Por qué llegan al mundo adulto sin tener idea de sus propios talentos y capacidades? El líder en educación y creatividad, Ken Robinson, llama hoy en redes a demoler una educación nacida para y por las sociedades industriales. La sociedad de la información actual necesita jóvenes creativos y motivados. Debe hacer 60 años o algo así, era comienzos de la década de los años 50. Y aquí en esta escuela de North Hollywood High School es donde hice mi bachillerato. Me llamaban Eddie, que es el diminutivo de los norteamericanos para Edward o Eduardo. Y seguramente, con toda certeza, en la escuela siguen destilando contenidos académicos en los cerebros. Lo que hay que hacer es enseñar cosas distintas de las que me enseñaron en los años 50 en esta North Hollywood High School. ¿Por qué distintas? Porque lo que nos enseñaban entonces estaba muy bien para el mundo industrializado, para conseguir trabajo en el mundo que había salido de la revolución industrial. Pero no nos enseñaban lo que hace falta para innovar, para ser creativo. Y para eso, básicamente, hoy día sabemos que lo que hace falta es ayudarnos a elegir, ayudar a los jóvenes, ayudar a los hijos y a las hijas a elegir primero cuál es su dominio, cuál es lo que de verdad les gusta y no tanto lo que está ocurriendo fuera de ellos mismos. Hacer un fuego, cazar, recolectar plantas comestibles, fabricar recipientes y armas. Nuestros antepasados aprendían unos de otros las actividades de la vida cotidiana. Los conocimientos se adquirían a través del contacto con los demás y la repetición. Hasta que miles de años después se inventó la escritura, la primera gran revolución en el aprendizaje. Entonces, los textos comenzaron a vehicular buena parte del conocimiento. También cambiaron, claro, las cosas que aprendía la gente. Nacieron las primeras escuelas. En ellas, un individuo, el profesor, tenía unos conocimientos que dictaba a una serie de alumnos, que los aprendían. En el siglo XVIII, cuando se produjo la revolución industrial, se comenzaron a regular los sistemas educativos. El objetivo era preparar a los trabajadores que luego estarían a cargo de las cadenas de montaje en las fábricas. Individuos que hacían lo mismo una y otra vez durante muchas horas al día. La escuela que se inventaron seguía ese patrón. Todos los niños repetían y repetían de memoria determinados conocimientos. Un proceso estandarizado y lineal, en el que les enseñaban aquellas materias que se consideraban útiles para la recién nacida economía industrial. Es el modelo que ha perdurado hasta nuestros días. Sin embargo, ya no nos sirve, porque el mundo, en el último medio siglo, ha cambiado radicalmente. Los avances espectaculares que se han producido en ciencia y tecnología han hecho, por una parte, que pasemos de ser una sociedad industrial basada en la producción masiva de objetos a una sociedad de servicios y de información, en la que el motor son las ideas y la creatividad.
la capacidad de inventarnos nuevos oficios más acordes al siglo XXI. Y por otra parte, los descubrimientos científicos nos han permitido conocer mejor cómo funciona nuestro cerebro, el órgano encargado del aprendizaje, y descubrir algo que los griegos ya sabían, que no aprendemos repitiendo, de memoria, sino haciendo, cuando nos emocionamos. Por eso, hay que transformar la escuela de arriba a abajo. Necesitamos un sistema educativo que mediante el aprendizaje social y emocional fomente la educación personalizada, que potencie el desarrollo de cada individuo, que estimule la creatividad, la pasión, la energía, el talento. Porque nuestro futuro está lleno de nuevos retos que requerirán nuevas soluciones. Y estas dependerán de cuán creativa, vital y variada sea la gente. Y también feliz. Y para ser feliz necesitamos realizarnos y desarrollarnos. Descubrir y cultivar aquello que nos motiva y hace sentirnos bien. Bienvenidos a la escuela del siglo XXI. El psicólogo Mark Greenberg recordaba en redes la problemática de los profesores frente a los nuevos retos de la educación. Hasta ahora lo que hacíamos con los profesores era presionarlos muchas veces para que se centraran únicamente en lo académico, solamente en la lectura, las matemáticas y las ciencias. Y en eso se han convertido, en profesores de lectura, de matemáticas y de ciencias. Pero la mayoría de profesores eligieron la profesión porque querían llevarse bien con los niños. Les gustan los niños y quieren pasar tiempo con ellos, educarlos, prepararlos para la vida. Y conforme se lo vamos permitiendo y les brindamos más habilidades para hacerlo, descubren que disfrutan mucho más enseñando. Para Richard Gerber, el valor de la educación está en el camino, no en la meta. En cierto modo hemos olvidado que lo bueno de la educación está en realidad en la experiencia, en el momento, en la alegría de descubrir algo, en la satisfacción de tener una pregunta y poder buscar una respuesta, y no necesariamente en la propia respuesta. Creo que muchos niños y muchos profesores en el sistema educativo se sienten frustrados porque, por culpa de las presiones y la obsesión por los resultados, la magia del viaje se ha disipado. Me parece que este es el motivo por el que cada vez hay más niños que abandonan los estudios enseguida que pueden, porque no ven en ellos ninguna pasión, ninguna emoción. Y es a raíz de esta fijación con el destino final que ignora la alegría de lo que pasa por el camino. Pero, ¿cómo voy a estar atento en clase? Datos y datos, fórmulas, información... Si ya no me acuerdo de lo que estudié el año pasado. Que si la capital de Ecuador es Quito... Pero estoy seguro que eso está en Google. Me parece que nos enseñan igual que antes. Nos educan igual que a mis padres y a mis abuelos. Y a los padres de mis abuelos. Así es difícil estar motivado. Ahora se ha puesto de moda decir que tenemos TDA, porque creen que no atendemos en clase. Algunos niños sí que tienen un problema y les dan pastillas. ¡Solo pastillas! Pero a otros lo que nos pasa es que estamos muy aburridos. Porque con las cosas que nos gustan podemos pasarnos horas y horas. ¿Por qué en lugar de darnos pastillas no intentan motivarnos? Para que seamos creativos, para que inventemos, para que soñemos, que nos den ganas de aprender. Pero si vivimos en una época súper chula, tenemos el mundo a nuestro alcance, con un clic. Yo me paso horas navegando por internet, mirando vídeos, jugando. No sé, es que en el cole me duermo. Piensen en ello. Me gustaría explicitar o sugerir a los telespectadores los grandes cambios. ¿Cuál es el contenido real de estos grandes cambios a los que se está refiriendo Ken Robinson? Vamos a ver, empezó todo por un tipo de pensamiento que era el de la Edad Media. Ok. Luego nos dice en 2 palabras cuál era la síntesis de este pensamiento.
Después viene el Renacimiento, que es totalmente o muy distinto. Después viene el pensamiento de la Revolución Industrial, lo que llamamos la Ilustración. Después viene otro tipo de pensar distinto, que es el romanticismo. Y por último, en estos momentos, ¿dónde nos encontramos? ¿En pocas palabras? En pocas palabras, toda la historia. Bien, procuraré ser breve. Toda la historia moderna de Europa, en unas pocas frases. En cualquier caso, la corriente mayoritaria en la Edad Media es que, por lo general, todo el mundo estaba muy dominado por las ideas de la Iglesia. Y había una jerarquía social y económica muy marcada entre la aristocracia y la población rural. En general, era un estilo de vida muy rural, especialmente en toda Europa. En el Renacimiento, el desencadenante fue el redescubrimiento de los textos clásicos, de los pensadores y filósofos griegos y romanos. Esto condujo a un renovado interés por la vida intelectual y la belleza, y a nuevas maneras de reconsiderar nuestro lugar en el mundo. Se produjeron varios cambios importantísimos, por ejemplo, el trabajo de Copérnico y Galileo, que plantearon la posibilidad de que tal vez la Tierra no fuera el centro del universo de Dios, y eso supuso una especie de terremoto ideológico, con enormes cambios en la manera de ver las cosas de la gente. Lo más importante es que la inmensa mayoría de gente ya no tenía que depender de los argumentos y la autoridad de una minoría culta del clero, porque la invención de la imprenta generalizó el acceso a las ideas. La gente podía leer por sí misma las ideas y distribuirlas. Ha habido varios ejemplos de tecnologías absolutamente revolucionarias, como la imprenta. La televisión también fue una de ellas, y creo que la cultura digital de ahora también lo es. Pero supongo que si hubiera que definir el gran cambio en unas pocas palabras, diría que la conciencia humana ha ido expandiéndose más y más hacia afuera. Hemos dejado de mirarnos el ombligo para intentar ser más objetivos sobre nuestro lugar en el mundo y el orden de las cosas, a medida que pasábamos de la Edad Media al Renacimiento y a la Ilustración. En líneas generales, dejamos de considerarnos el centro de la creación de Dios para vernos como parte de un cosmos mucho mayor. Ahora mismo, nuestra generación, y con esto no me refiero a ti y a mí, sino a toda la generación de personas que habitan en la Tierra ahora, a todos los que convivimos en el planeta, tenemos que enfrentarnos a retos que carecen de precedentes en toda la historia de la humanidad. Uno de los motivos por los que defiendo con tanta pasión que hay que modificar la educación y replantearse la creatividad es porque me parece que, a no ser que cambiemos nuestra manera de pensar en nosotros mismos, no estaremos a la altura de los desafíos a los que nos enfrentamos ahora. Y si no hacemos frente a los retos, las consecuencias podrían ser desastrosas. Si no estás dispuesto a equivocarte, nunca llegarás a nada original. Ken Robinson.